Durante la Expo Durazno, el Instituto Nacional de Carnes hizo el lanzamiento del sitio ganadero. A propósito, vamos a dialogar con el gerente de información del INAC, ingeniero agrónomo Jorge Acosta, acerca de esta herramienta tan importante que ahora puede tener acceso los productores. Vamos a hablar de algo de hace mucho tiempo que venimos hablando del sitio ganadero. Bueno, llegó el momento, se hizo lanzamiento en la Expo Durazno y bueno, el creador del sitio ganadero y de lo que es el Novillo 2.0 ha sido nuestro gran amigo, gerente de información del INAC, Jorge Acosta. Por eso ya le vamos a dar las muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bienvenido al Campo es Así y en Mateando Rural, contenidos de radio para todo el país. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. El gusto es nuestro y el agradecimiento de poder estar contigo y con tu audiencia. Demoró, tardó, pero salió y llegó. Sí, es así. Como tú dices, el sitio del ganadero es una apuesta que teníamos desde hace bastante tiempo, tratando de generar un instrumento que ayude a que los datos del INAC puedan acercarse a los productores. Siempre decimos que el lanzamiento de este sitio del ganadero es un instrumento nuevo, pero que en definitiva son los mismos datos, tratando de ponerlos de una forma más fácil, más amigable, más dinámica, en términos de que podemos estar realizando mejoras permanentes. Entonces esa era un poco la idea, ponerlo arriba en la cancha para poder seguir trabajando a partir de este instrumento nuevo. El productor, primero, ¿cómo hace para poder acercarse de esa información del sitio ganadero? Y lo otro, ¿cuáles son los beneficios? ¿Con qué se va a encontrar el productor? Aquel que nos está prestando el oído en estos momentos y está escuchando que se hizo el lanzamiento del sitio ganadero, no tiene ni idea. Vamos a suponer que no tiene ni idea lo que es el sitio ganadero. Bueno, ¿dónde lo puede encontrar esa herramienta? ¿Para qué le va a servir? ¿En qué lo va a beneficiar, Jorge? Bien, perfecto. ¿Dónde lo puedo encontrar? El sitio del ganadero es como digo, un instrumento virtual que se puede acceder o bien a través de la web del INAC o bien bajando una aplicación para celulares que se puede bajar en cualquiera de las tiendas. Hoy actualmente está disponible en la tienda de Apple y en la tienda de Android. Entonces uno poniendo sitio del ganadero o poniendo INAC Info, que es el nombre de la aplicación en definitiva, uno accede a ese sitio del ganadero. ¿Tá? Básicamente, ¿qué tiene? Yo diría que tiene tres cosas. Primero, tiene un resumen estadístico que lo que hace es mostrar algunos indicadores seleccionados que, de acuerdo a las consultas que hemos tenido y el intercambio con productores, con técnicos, son los que reflejan más o menos las variables más importantes de cómo está el mercado, de acuerdo a la información que produce INAC, ¿verdad? Entonces, en ese sitio de resumen estadístico, en ese componente de resumen estadístico, uno va a encontrar, bueno, cómo está la actividad de faena, cómo están los precios, a cuánto se está exportando, cómo está el novillo tipo, que tú lo mencionabas recién. Es decir, hay 5 o 6 indicadores que están en un formato muy simple para tratar de ver cómo fue el valor en la semana, cómo se viene comportando, cómo fue la variación. Eso es el componente resumen estadístico, ¿está? Y a ese resumen estadístico accede todo el mundo que acceda a la web y que entre al área de productores, o los que bajen la aplicación y la tengan disponible. Eso permite monitorear el mercado. El segundo componente, que es yo diría el diferencial o el más importante, es el acceso a la faena propia. Y cuando digo faena propia, estoy diciendo todos los datos que almacena Cajas Negras, que ya estaban disponibles para los productores, pero lo que cambia es que pueden acceder en un formato mucho más amigable. Es decir, ya no entrando a la lista de cada uno de los animales, cuánto pesaron las medias de cada uno, sino tratando de entrar a un gráfico que me muestre cómo estuvo mi faena respecto a cómo se ha comportado mi faena en la historia de los últimos años, cómo está el dressing de mi tropa por cada una de las categorías, cómo fue la tipificación del ganado. Y después, si quiero acceder al listado para poder procesar mis datos, mi caravana, también puedo acceder, pero
Lo que cambia es eso, la forma en la que antes se accedía al listado de los animales y ahora se accede a un gráfico que me muestra cómo está la faena mía respecto a mí mismo y a la planta, por categoría, cuántos fueron los pesos de las canales que mandé al frigorífico, etcétera, ¿verdad? Ese es el segundo componente. Y el tercero es un complemento, digamos, que trata de tener alguna información de interés, pero no tan estandarizada como los indicadores, sino algún video con una ayuda de cómo usar el sitio, alguna informe explicativo de alguna noticia. Es una cuestión un poco menos estandarizada, pero que va a ser como una ayuda complementaria la cartelera. Entonces, repasando, 3 cosas: un resumen estadístico con los datos del mercado, un acceso a la faena mía, digamos, a la faena propia, y el tercero, una cartelera con alguna ayuda complementaria. Eso es lo que tiene esta primera versión. Y una cosa, si me permites, Mauricio, bien importante. ¿Por qué insisto en que esta es la primera versión? Porque como intentamos cambiar la forma de comunicarnos, porque el productor va a poder tener, el productor o el usuario, activadas las notificaciones y eso va a poder generar un ida y vuelta avisándole cuando se actualizó un indicador o cuando se le faenó, cuando entró una tropa suya al frigorífico. Pretendemos que haya un ida y vuelta y desde los usuarios nos hagan las críticas, nos hagan sugerencias, nos hagan recomendaciones de mejora, a los efectos de poder hacer evolucionar esta aplicación para que se convierta realmente en un instrumento de uso, porque si no, no tiene ningún sentido todo el esfuerzo, digamos, de haber desarrollado esto. Así que también dependemos de que la evolución del sitio se apoye en la sugerencia que nos hagan los usuarios. Me hablabas del novillo tipo 2.0, ¿cómo está? Bueno, el novillo tipo está hoy en valores de unos $1.408, si no recuerdo mal, el último valor que se publicó. Tiene un valor muy similar, yo diría, a lo que fue el cierre del año pasado. En diciembre cerró en esos mismos valores de $1.400 aproximadamente. Y recordemos que es un novillo que se actualizó, el novillo tipo, este indicador se actualizó en enero del año pasado. Entonces durante todo el año tuvo un comportamiento que fue el que determinó esta nueva forma de cálculo. Recordarás que cuando los visitamos ahí en los 10 años de Mateando Rural, estuvimos haciendo algún comentario respecto a este indicador que se actualizaba y que no pretende otra cosa que mostrar cuánto se obtiene por la valorización de todos los productos de un novillo típico del Uruguay. Un novillo típico que en pie estaría pesando más de 500 kilos, unos 520 kilos es lo que utiliza el indicador, teniendo una canal caliente de unos cerca de 280 kilos más o menos, ¿no? Con un 54% de rendimiento. Y bueno, ese novillo colocado, todos los productos, desde el cuero hasta las menudencias y toda la carne, estaría obteniendo en promedio unos $408, que se reparten, y eso es lo interesante del indicador, de acuerdo al valor de la hacienda, en un 74% hacienda y un 26% de valor agregado industrial, que es un poquito distinto al comportamiento que tuvo el año pasado, que se había volcado un poco más hacia la hacienda, más 80-20, pero este valor de 74-26 está más en línea con lo que ha sido la historia del novillo tipo del indicador anterior que teníamos, que era más o menos 75-25, ¿verdad? Muchas veces hemos hablado de datos estadísticos de bovinos y de los rumiantes, ¿no? Y de los ovinos, pero te consulto, ¿hay alguna estadística que el INAC ha hecho en los últimos tiempos vinculado a la carne aviar, que se habla mucho de que ha crecido el consumo en Uruguay? Sí, nosotros como INAC empezamos, yo diría, con fuerza a generar información del sector aviar a partir de 2016, que es cuando, luego de que el sector se acercó al INAC y se empezó a generar una serie de informes a partir de la información que nos empezaron a declarar, sobre todo las plantas de faena, ¿verdad? Luego de eso se avanzó más con el sector y se terminó instalando un sistema de cajas negras para las aves, ¿tá? Que nos determina la cantidad de aves faenadas y los kilos obtenidos por la faena de aves.
Eso es lo que se generó, y a partir de ahí hay un sistema que es muy importante para el sector, y que lo reclamaba el sector, y que permite monitorear el proceso, digamos, de faena y producción de carne. También nos declaran lo que es la comercialización de carne, ¿verdad? Entonces tenemos, no se olviden que INAC tiene una recaudación de una tasa a partir de lo que es la comercialización la primera comercialización de la carne, ¿está? Eso es para todas las especies, y en las aves también, tanto sea para la exportación como para la carne de origen nacional o importado que se vuelca al mercado interno. Entonces, siempre existe un monitoreo de lo que es la producción de carne. Cuando estás hablando de y en el caso de lo que tú dices de volúmenes, hoy yo te diría que estamos o por lo menos, a ver, pensando en el 2022, se terminaron volcando al mercado interno más de 80.000 toneladas. Eso es un poco más que lo que fue en el 2021, y prácticamente el mismo volumen de carne nacional, unas 77.700. Lo que sí creció fue la carne importada, que pasó en el 2021 de 2.700 toneladas a 4.400 toneladas. O sea, tuvo un crecimiento muy importante, sobre todo sobre el fin del 2022, digamos. Los últimos meses del 2022 creció un poco el volumen. Pero estamos hablando de algo vinculado a las 30 millones más o menos de aves faenadas, y un consumo total de unas 82.000 toneladas. Ese es un poco los números grandes. Así que ha habido un crecimiento, vos calculás de ¿cuánto? ¿2.000 toneladas? Y sí, más o menos pasamos de 80 a 82.000 más o menos, entre el 2021 y el 2022. El 2021 creció bastante respecto al 2020, que habían sido solo 70, ¿verdad? Hubo un crecimiento, en ese crecimiento del 2020 al 2021 fue fundamentalmente por carne nacional, porque ahí la importada cayó un poquito, había caído un poquito. Igual la importación de carne aviar es un fenómeno que yo diría se está visualizando hace 3 años prácticamente, ¿no? 20, 21 y 22. Anteriormente a eso no representaba prácticamente nada la carne importada de origen brasileño, estadounidense o chileno, ¿verdad? Claro. Y bueno, y precisamente eso qué bueno que está, vos sabés que acabo de abrir, ¿no? O sea, Luisito García, nuestro asistente, acaba de descargarlo en el celular, y realmente está bárbaro, ¿no? Ahí te aparece la faena semanal, el precio del novillo en cuarta balanza. Exacto. Sí, hablando del sitio, sí. Y el novillo tipo 2.0, sí, del sitio ganadero, ¿no? Ahí está. Qué bueno que quedó, ¿no? Bueno, espero que lo puedan usar, que también la audiencia lo baje, y no duden en comunicarse con nosotros. Tenemos una casilla de correo que se llama sitiodelganadero@inac.uy. Está el 0800 también, 0800 INAC, que se puede hacer consulta. Y se puede entrar a la página web de INAC y buscar ahí para bajarlo, o directamente en las aplicaciones, en las tiendas de aplicaciones poder buscar Sitio del Ganadero o INAC Info, bajarlo, usarlo, criticarlo y hacernos llegar comentarios. Está bueno. Sobre todo si son para mejora. No, los comentarios de que está buena, eso no es necesario. Es más importante los cambios que le podamos hacer entre todos para convertirlo en un instrumento para la cadena. Está bueno. Está un poco estancado la producción de carne porcina, ¿no? Sí, bueno, yendo a la carne porcina, sí, hay un comportamiento, recordemos que en el caso de carne porcina somos bastante deficitarios para el consumo que tenemos. Es la tercera carne en consumo, bastante en línea con lo que es la carne aviar. Hoy está por debajo de la carne aviar, pero es fundamentalmente de origen importado, ¿no? Desde hace bastante tiempo el sector de producción de carne porcina se ha reducido en el país, y ha tenido como un origen principal la carne de origen importado. Y ahí el socio principal siempre es Brasil, ¿no? Tanto para la carne aviar como para la carne porcina. Y bueno, y la carne bovina también, la que es de origen importado, viene de Brasil. Es como el principal proveedor de carne después de Uruguay. Esos 82.000 toneladas de comercialización de carne aviar es básicamente para el uso doméstico, porque prácticamente no se exporta carne aviar, ¿no? Se exporta un poquito, pero son algunos contenedores nada más, con algunos mercados específicos.
Ahí el sector está trabajando para poder avanzar en lo que pueda ser tener más mercados disponibles y poder colocar en algunos mercados a los cuales todavía no se accede, pero sí, es muy marginal lo que se produce con destino a la exportación. Incluso los mercados a los que accede Uruguay del Medio Oriente demandan un pollo que es totalmente distinto al que producimos para el mercado nacional, claro, que son pollos de 2,5 kilos, 3. El mercado internacional demanda pollos más chicos y congelados, digamos, ¿no? Obviamente. Dirás que es insignificante. Sí, es absolutamente significante. Son algunos contenedores de alguna empresa que tiene alguna colocación. Para cerrar, no te quiero comprometer, Jorge, ¿no? Pero deja la sensación, se ha generado toda una polémica esto del caso de carne vaca, del caso de vaca loca en Brasil, pero todo hace pensar que aumentaría la faena, o por lo menos el incentivo para algunos productores, porque muchos dicen que va a subir que será una oportunidad para el Uruguay. Yo siempre digo, ¿no?, que es malo para la carne, y si es malo para la carne es malo para la región, y si es malo para la región es malo para el Uruguay, porque puede ser momentáneamente positivo esto que le está pasando a la Argentina, a Brasil, que mañana nos puede pasar a nosotros, ¿no?, porque no estamos exentos de que esto pase, y precisamente sobre el tema de la del caso de la vaca loca, ¿puede aumentar, en la proyección que ustedes tienen, puede aumentar la faena y puede aumentar el precio, no, o hay que esperar? Mira, yo te diría que dos cosas. Sobre lo que puede pasar, creo que hay que esperar, porque cualquier cosa puede ser arriesgada y no tiene mucho sentido, si después se cumple o no se cumple, estar proyectando cosas sobre la base de la incertidumbre. En general nunca dan bien. Y sobre el efecto de mediano plazo, en general nunca es bueno, porque es como dices tú, es más importante el efecto negativo que pueda tener sobre el consumo de carne. Cualquier consumidor que sobre estas noticias pueda reducir su consumo va a repercutir más que los efectos positivos que pueda tener una ventanita de oportunidad para Uruguay en el corto plazo, porque Brasil va a seguir participando, es el principal productor de carne, va a tener un rol importante. Es simplemente que acomodar su situación y poder volver al mercado. Eso puede generar, como dices tú, sí, una ventanita, pero es muy de corto plazo y va a depender también de las posibilidades de lo que significa tener oferta de parte de Uruguay, ¿no? Además, que ahí puede haber efectos de lo que venimos arrastrando de sequía y falta de producción de pasto que pueda tener alguna repercusión. Pero sí, sin duda, cada situación genera ganadores y perdedores, y alguno puede tener la posibilidad de tener ganado y colocarlo con algún precio capaz que mejor, pero va a ser de muy corto plazo. Sí, además, en un momento muy complicado porque no hay ganado gordo, ¿no? Bueno, justamente eso, te agarra en un momento en el cual no estás tapado de ganado gordo como para poder salir y volcarlo al mercado. Sin duda, la priorización de algunas pasturas puede hacer que algún productor pueda aprovechar mejor el momento, pero globalmente no creo que sea una ventaja de mediano plazo interesante. Al contrario. A mí lo que me preocupa es que este tema puede avivar viejos fantasmas. No sé si te acordás lo de Bill Gates, ¿no? Sí, claro, por eso digo que son cuestiones que en el fondo son más negativas que positivas. Tal cual, coincido plenamente. Jorge, siempre es un placer, un privilegio poder charlar contigo, así que gracias por los datos y gracias por esta nota muy jugosa. Así que te mando un abrazo y felicitaciones, porque vimos cómo quedó en el aplicativo del celular realmente, y creo que es una herramienta que le va a terminar beneficiando en todo el sentido a los productores, aquellos que vayan a acceder, va a ser algo práctico y muy utilitario, así que felicitaciones una vez más por esta creación del sitio ganadero. Bueno, muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por la llamada. Esperemos que sí, que se baje, se use. Tenemos una responsabilidad grande en poder ayudar a que se utilice y que sea de utilidad, si no tiene sentido. Y bueno, esperemos ahora que si la bajaste te va a notificar en la tarde cuando se actualice la faena, te va a avisar que ya está actualizado y que el dato de la semana ya está disponible. Así que a las órdenes, y un placer también poder charlar contigo. Te mando un abrazo. Hasta luego. Jorge Acosta, gerente de información del INAC.